no solo habernos esperado, sino por poner todo para recibirnos. Gracias, Señor, por Jesús que allanó el camino. Gracias, Señor, porque Jesús hizo posible que volviéramos y que pudiéramos estar en comunión con vos. Dios, te damos, Padre, por tu enorme gracia, porque vos eres la justicia que pensaste, que dejaste disponible para nosotros, no solo has provisto a Jesús para pagar por nuestros pecados, sino que también nos da tu Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio, para sostenernos, Dios, en cada día de nuestras vidas, para honrarte a vos, Señor, y para seguir creciendo lo que vos querés para nosotros, lo que vos planeaste, lo que vos pensaste, también para lo que pensaste para hoy. Te ruego que bendigas nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos hablaste hasta acá. Gracias, Señor, por lo que vas a seguir hablando. Pedimos que vos nos guíes, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Normalmente, me siento raro acá arriba. Estás igual. Estás igual acá arriba, menos mal. Normalmente no soy de preparar predicaciones desde el medio, digamos, que corresponden al día de hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, pero hoy sí, así que hoy tocó que vamos a hablar justamente de lo que vamos a recordar y que nos gozamos en recordar que es el sacrificio de nuestro Dios y que nosotros, por supuesto, recordamos todos los días. Amén. Y hoy, de manera especial, con lo que tenemos preparado como la Cena del Señor, o solemos decir también Santa Cena. Alguna vez comenté, no me acuerdo en qué situación, estaba en la iglesia y comenté, bueno, y la Santa Cena, no sé qué, y alguien me miró torcido y me dijo, la Cena del Señor. Oh, acá dije algo raro. Aparentemente lo importante era decir Cena del Señor y se había transformado en algo en ese momento que era importante corregir, aparentemente. Y vamos a, sin duda, el término o la expresión Cena del Señor aparece, voy a seguir haciendo lío. Aparece una vez, por lo menos en la traducción Reina Valera que solemos mencionar, pero claramente cuando aparece ese término, alguno similar, ¿qué se voy a seguir haciendo el mío igual, yo, no te preocupes, no hay forma de arreglar el mío. Ten cuidado. En todos los casos que aparece el término o alguno parecido, en realidad lo importante es el contenido, qué es lo que significa, qué es lo que recordamos, qué debería significar para nuestra vida, también para nuestra iglesia, también en nuestro diario vivir. Y vamos a mirar algunas de las cosas que suelen leerse y hacer un repaso de cosas que también conviene recordar, además de digamos, lo que está establecido, que solemos hacer más o menos reglamentado, entre comillas. Vamos a mirar en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, uno de los textos que se suele leer cuando tenemos la Cena del Señor o la Santa Cena. Y entre las cosas que solemos leer están los tres versículos 22, 23 y 24 de Marcos 14, que dice, Marcos 14 a partir del 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado.
está Jesús hablando de lo que conocemos como la última cena, antes de la crucifixión de Jesús. Ya inmediatamente, un poquito después de esto, Jesús es arrestado y entra en el sistema, podríamos decir, judicial de la época, que estaba predeterminado para él, no había mucha justicia, sino que estaba predeterminado que lo querían matar y estaban buscando la forma de hacerlo. Y en esta última cena con los discípulos previa a la crucifixión, es Jesús el que toma la palabra y dice algo que para la época podría sonar bastante raro o distinto por lo menos a lo que se hacía en esa época de la Pascua, y es el versículo 24 donde dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Aparece la palabra pacto en este lugar. Entonces nosotros en nuestras iglesias estamos bastante acostumbrados a hablar del nuevo pacto, del antiguo pacto. Asociamos el antiguo pacto al Antiguo Testamento, todo lo que Dios tenía establecido para su pueblo hasta Jesús. Y el nuevo pacto es el pacto de Jesús, el que Jesús sella, afirma con su sangre, el que determina con su sangre. Y eso le estaba anunciando a los discípulos. Y esa es exactamente la base del Evangelio, de las buenas noticias. Ese nuevo pacto es la salvación en Jesús. Es que Jesús había venido no solo para mostrar a Dios, no solo para acercar el reino de los cielos, no solo para mostrar lo que Dios realmente quería, más allá del sistema legal que muchos habían engordado hasta ese momento, de alguna manera exagerado, sino para mostrar que Él mismo era el que iba a pagar por nuestros pecados. Hoy hablábamos de la justicia de Dios, y dentro de esa justicia está Jesús sin ninguna duda. Y estuvo siempre Jesús. Gloria a Dios por eso. Y Jesús se lo estaba anunciando a los discípulos en ese exacto momento. Quizás hasta ese momento no había sido tan claro, por ahí Jesús enseñó montones de cosas, montones de formas de interpretar correctamente la ley, montones de formas de mostrar que había cosas que estaban bien y cosas que no correspondían. Pero esto fue específicamente el Evangelio, el pacto que establecía Jesús, por el cual su sangre, la sangre de Jesús, era la que se derramaba por nuestros pecados, sino que limpiaba y limpia, gloria a Dios, y limpiará nuestros pecados. Nuevo pacto, el de Jesús. Así que cada vez que nos acercamos a lo que llamamos también mesa del Señor, la Santa Cena, recordemos que es lo que Jesús estableció como nuevo pacto, que se refiere a ese nuevo pacto, a esa única forma que tenemos de resolver nuestro gran problema, que es el pecado. De ese pecado derivan todos los demás. Usted me puede decir: no, pero en realidad yo no llego a fin de mes. Bueno, alguna cosa está dando vueltas ahí de todo el sistema cultural y social que se ha establecido a partir de lo pecaminosos que somos. A veces también administramos mal, a veces también gastamos de más, a veces no trabajamos mucho y se nos complica, pero independientemente de todas las cuestiones, vamos a usar una palabra rara, coyunturales del momento, en la base de los problemas siempre vamos a encontrar el pecado, que ha de alguna manera contaminado toda nuestra vida. Y cada vez que recordamos, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, recordemos que esa es la base del Evangelio. El que el Señor Jesucristo dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Pero ellos estaban ahí y no era de casualidad. O sea, esta no fue una cena cualquiera, además de que fue la última de Jesús. No solo no fue la última, no solo era la última, sino que habían llegado ahí de alguna manera. Esto se da en el contexto de la Pascua judía, que aún hoy celebran y nosotros también, y que tradicionalmente, históricamente, el pueblo judío celebró como liberación de la esclavitud, ¿no? La salida de Egipto. Para recordar eso, recordamos un nuevo pacto. Ellos recordaban en ese momento la salida de Egipto de la esclavitud. En ese contexto es que se da esta cena. ¿Cómo llegan a estar sentados en ese lugar por el rey? ¿No? Y eso está ahí nomás también en Marcos,
También en el capítulo 14, del 12 al 16, donde dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua por mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Una parte fundamental, o otra de las cosas fundamentales que recordamos, no solo en este momento histórico de la vida de Jesús, sino cada vez que venimos a celebrar la Cena del Señor y gozarnos en recordar la obra de Jesús, es esto que aparece acá. Versículo 15. Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Es Jesús el que ya lo dispuso, el que ya lo había preparado. Es a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ya lo había preparado. A lo largo de toda nuestra historia ya lo había preparado. Cada vez que cantamos esta canción que cantábamos ahora antes de la predicación, cada vez que canto esa parte de tantas veces me esperaste y no llegué, él ya estaba preparado. Yo no tenía ni idea, yo no sabía, no tenía noción. Yo estaba muchas veces enfrascado en mis propios planes, mis propias tareas, mis propias ocupaciones, que quizás algunas eran buenas, otras no, pero perdido, como el famoso hijo pródigo, ¿no? de la Biblia. Estaba por ahí dando vueltas y él ya estaba preparando mi retorno. Y así Jesús ya había preparado. Los discípulos y todo el pueblo de Israel tenían un conjunto de cosas para hacer en la Pascua, pero Jesús había preparado dónde lo iba a hacer. Y es sumamente interesante que no se menciona ni siquiera el nombre de la persona que era el dueño de este lugar donde estaban reunidos, pero había un hombre preparado. Y no solo había preparado, sino que fueron los discípulos y le dijeron: ¿dónde vamos? Y el hombre les dijo: a mí viene y me dice: ¿dónde vamos? O sea, dando como quiera. Así como pueda. Festejado que pueda la Pascua. Bueno, él ya estaba preparado, aún sin saber su nombre. Dios lo había ya dispuesto para esta última cena. Como hoy, él ya dispuso. Nuestros hermanos seguramente hubo gente que preparó aquí las copitas, el pan, el vino, bueno, gloria a Dios. Él ya preparó para que nosotros podamos estar acá reunidos y recordemos lo importante que es el nuevo pacto de Jesús. Todo el ritual estaba decidido, pero había cosas que decidía y se debería seguir decidiendo Jesús en nuestra vida. El dueño de la casa no era el que organizaba esa cena, era Jesús. Gloria a Dios también por eso. Y esto de ya dispuesto nos hace acordar aquel versículo de la Biblia que dice: nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Él siempre arrancó, él siempre tuvo la iniciativa. Incluso cuando le dimos la espalda, ¿no? Como con Adán y Eva, ya hicieron lo que se les ocurrió y se escondieron porque les dio miedo, porque pensaron que estaban desnudos por lo menos, y no sabían Adán y Eva lo desnudos que estaban. No solo estaban desnudos de ropa, se habían desnudado de un montón de cosas más, pero Dios los fue a buscar y les dio vestido y les dio la forma de continuar. Gloria a Dios que eso también lo sigue predisponiendo el Señor en nuestras vidas y a través de la historia. Esto que ya dispuso Jesús, el lugar, incorporó todo lo que se hacía en esa época para celebrar la Pascua. Así que allí estaba Jesús y los discípulos sentados, y a partir del versículo 17 queda claro no solo que el lugar estaba preparado, sino que la mesa estaba presidida por Jesús. Eso conviene también recordarlo. Gracias a Dios, acá Edu nos va a dirigir en
en el momento de la Santa Cena. Pero es Jesús el que preside finalmente. Tenemos un orden, y ellos hicieron todo lo que la Pascua indicaba, el cordero, el día, etc. Pero era Jesús el que lo había preparado y Jesús presidía la mesa, porque de hecho a partir del versículo 17 podemos leer: cuando llegó la noche, vino él con los 12, es decir, Jesús con los discípulos, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Es otra señal de que Jesús está presidiendo. Jesús es el que habla, el que lleva adelante lo que va a pasar en adelante, lo que debería hablar y dirigir en nuestra vida, ¿no? El que debería hablar y decirnos qué es lo que tenemos que escuchar en cada momento. En este momento, lo que Jesús les dijo, está en el versículo 18, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Así que en ese momento de, podríamos decir, rituales, porque era la Pascua, estaban celebrando, a Jesús se le ocurre decir algo bastante distinto de lo que se decía en la Pascua. La Pascua se recordaba la salida de Egipto, cómo Dios los había librado, cómo Moisés había dirigido al pueblo, todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, etc. ¿No? Todo eso que no podemos repasar mucho. Pero Jesús lo que dice acá es otra cosa. Y Jesús le dice: uno de ustedes me va a entregar. Jesús, estamos celebrando la paz. No me regala, la entrega, ¿no? Así que Jesús en ese momento sabía que uno de sus discípulos que estaba ahí, Jesús no lo dejó afuera, no le dijo: vos quedate afuera porque vos me vas a entregar. Estaba ahí, y dijo: uno de ustedes me va a entregar. Así que en esa última cena, o en esa primera Santa Cena, como queramos verlo, estaba la tradición, estaba presente. Y Jesús lo hizo explícito: uno de ustedes me va a entregar. Y una cosa súper interesante que suele comentar el pastor José Luis es que todos se hacen cargo de eso. No parece que después dice: me descubrió, era un muchacho. Al final Jesús sabía que yo lo iba a entregar. No, todos dijeron, porque ahí nomás en el versículo 19 dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Así que todos estaban conscientes de que podían perder la visión completa de Jesús y entregar a Jesús. Así que no solo Jesús estaba hablando con sus discípulos, sabía que había alguien que lo iba a entregar y sabía lo que iba a pasar a partir de esa entrega, de esa traición, sino que todos pensaban que capaz que soy yo el que lo voy a entregar. Capaz que a mí me va a salir mal eso también. Eso también. Entre todas las cosas que me dijo, también. Y esto es importante para nosotros desde muchos puntos de vista. Es que lamentablemente nosotros nos equivocamos. Y lamentablemente nosotros muchas veces somos proclives a ¿seré yo? ¿Esta vez también? ¿Le daré? Y Jesús no se lo reprocha. Le podría haber dicho: a ver, somos 12, uno me va a entregar a los otros 11. Muchachos, no se hagan cargo de él también. Jesús no lo reprime, digamos. No dice: no sean sabandijas, pónganse las pilas que me va a entregar uno. Lo otro que sea, compañero, acá están diciendo que cualquiera me va a entregar. Y Jesús es así. Jesús, sabiendo que nosotros podemos llegar a fallar, igual nos invita a su mesa. Hoy también. No decimos esto ni digo esto como defensa de mis entregas ni de mis renuncias. Digo esto como forma y ejemplo de la gracia de Dios para nosotros. Que aún con nuestros errores, aún sabiendo que nuestro potencial muchas veces es caer, Jesús nos sigue invitando a su mesa y sigue con nosotros sentados. Jesús no se pareció, se quedó ahí. Y escuchaba a todos cuchicheando, diciendo: se leyó. Jesús se quedó compartiendo esa mesa, como hoy, gracias a Dios, puede compartir con nosotros y está acá en medio nuestro compartiendo este momento y el tiempo de la Santa Cena. Así que ahí estaba de alguna manera la renuncia o la traición.
en un caso explícito y en el otro caso, en los otros casos potencial, digamos, no lo traicionaron en el sentido de entregarlo a las autoridades, pero sabían que podía pasarles. Otra de las cosas que pasaba en esa mesa en ese momento es que había tristeza, porque el versículo 19 dice, comenzaron a entristecerse. Entonces, una fiesta, la super fiesta de los judíos, que era la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud, resulta que estaban tristes, se pusieron tristes. ¡Qué raro! Se entristecieron. Era una celebración, era la fiesta de los panes de levadura, lo que dice la Biblia, y se pusieron tristes. Y otra cosa súper interesante también y súper importante, que Jesús dice, no, muchachos, a ver, acá nos vamos a divertir, hoy festejamos, después vemos si alguno me entrega, todo eso. Jesús se quedó, a pesar de que estaba tristes. No sé ahora, no es tan común, pero antes cuando yo era chiquito, hace muchas décadas atrás, estaban los dinosaurios, alguna conductora de televisión y yo. No mencioné la conductora, estuve bien. Sin mencionar nombres, no voy a dar nombres. Se solía decir, bueno, dejá tus problemas afuera y venía a alabar al Señor. Entiendo que no se hacía con maldad, no se decía en el mal sentido, se decía en el buen sentido. Pero yo prefiero decir, vení con todos tus problemas y dejando los pies de Jesús. Lo que oraba Carlitos al principio, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Jesús le dice, bueno, descansen y vengan, porque acá hay mucho trabajo para hacer. Entonces, ¿están cansados? ¿Están trabajados? Vengan y los haré descansar. Y gloria a Dios que nos podemos acercar con nuestras tristezas también. Y con nuestra conciencia de que podemos fallar también. No para festejarnos. No festejamos que nos equivocamos. No festejamos que estamos cansados y que somos los más pobrecitos de la humanidad. Tampoco lo somos. Pero sabemos que si estamos tristes y si estamos cansados podemos venir a Jesús. Y lo mismo pasa hoy con la salida. Si estás con problemas, si estás cansado, si estás trabajando, si estoy, yo tengo las mías. Si estoy con cosas que no he podido resolver hasta ahora, gloria a Dios que me puedo igual acercar a su mesa. Porque Jesús no se parece por se quedó ahí. Y dijo, ahora está quedado triste, acá no vamos a festejar nada, no vamos a... Jesús se quedó ahí, con todos tristes, todos sospechando que lo podían entregar, se quedó en esa cena, como hoy podemos quedarnos, para compartir la cena del Señor hoy. Bueno, dicha sea de paso, tampoco es una cena, es una celebración, la recordamos como una cena, pero es de día, si no deberíamos hacerlo en la noche. Entonces había esta posibilidad de traición y una traición explícita, estaba esta tristeza porque todos se entristecieron. Y muy poquito después de cenar, porque dice el versículo, a partir del versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, es decir, como parte de la celebración, cantaron el himno, salieron al monte de los olivos, ahí nomás, después de cenar. Entonces Jesús les dijo, versículo 27 de Marcos 14, estoy leyendo. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Así que, no vamos a traer de desgracia de Pedro, ¿no? Siempre le pegamos duro a Pedro, pero tanto de Pedro como nosotros, ¿no? Yo cada vez que pienso en criticar a alguien, digo, yo tengo la mía, así que no voy a decir nada. A veces hablaban de Jeremías diciendo el profeta lloró. Sí, andá y profetizar en Israel en esta época y después volver. Después ya hablamos. Hace mucho tiempo estaba en nuestro país y había alguien que me explicaba cómo era Argentina. Y en parte se quejaba de Argentina. Y yo le digo, bueno, pará. Andá, viví 35 años en Argentina, yo viví 35 en ese momento. Andá, viví 35 años en Argentina, volví y charlamos. Así que no vamos a entrar a criticar a Pedro en este caso. Pero en esa mesa, un cachito antes de ese momento,
Jesús sabía que lo iban a abandonar, porque de hecho hasta se los avisó. Y no era Pedro solo, se rajaron todos, ¿eh? Dijo, la expresión no es muy doctrinaria, se fueron todos, ¿eh? Ahí no solo no quedó Pedro, no quedó nadie, también Pedro hizo un esto que fue negarlo, pero los otros por las dudas ni estaban para negarlo. Pedro empezó lo siguió hasta mirarlo de lejos y se quedó ahí en un lugar peligroso para él, entonces él entendió que tenía que negarlo, o le salió así. Pero en cualquier caso, en esa mesa, en esa última cena, o nuestra primera Santa Cena si queremos, también estaba el abandono. También Jesús sabía que lo iban a dejar y que se iban a escandalizar. La palabra esta de escandalizar tiene que ver con tropiezo, con considerar a Jesús como un tropiezo, como un problema para su vida. De hecho, era un problema para Pedro porque lo negó. O sea, reconocer a Jesús ahí se le transformaba en un problemón a Pedro. Bueno, era un tropiezo para Pedro estar en reconocer a Jesús. En cualquier caso, en esa mesa también había negación y abandono. Sin embargo, aunque Jesús sabía todo eso, ya Jesús les estaba diciendo, por ejemplo, que iba a ir a la Galilea delante de ellos. O sea, Jesús sabía todo eso, sabía lo terrible del momento, sabía que en un ratito a él lo iban a enjuiciar y lo iban a condenar y todo, sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Jesús no solo se quedó, se los avisó, les dijo y estaba así con sus discípulos. Como está hoy acá con sus igual. Dios quiera que no lo neguemos. Amén. Amén. Dios quiera que no lo consideremos un tropiezo para nuestra vida. Amén. Dios quiera que no pase nada de eso. Pero aunque pase todo eso, igual Jesús está ahí. Igual Jesús comparte con nosotros. Insisto, no es para festejarlo, no es para decir, bueno, igual Jesús se queda. No es lo mismo. Negarlo que no negarlo. Para Pedro no fue lo mismo negarlo que no negarlo. Para los discípulos tampoco fue lo mismo abandonarlo que si se hubieran quedado. Pero, aunque eso pase, Jesús igual se quedó. ¿Por qué? Porque en esa mesa estaba Jesús. Él mismo. El pacto, las promesas, la salvación, quedarse con sus discípulos, avisarles que se iban a equivocar, todo eso era cierto. Pero lo más importante es que en esa mesa estaba Jesús. Como hoy debería ser, que cuando recordemos el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, lo más importante sea Jesús. Como en nuestra vida, dentro de un rato, mañana, pasado mañana, cuando nos pase lo que nos pase, porque tampoco es que los discípulos la tenían fácil, tampoco es que Pedro, si no lo negaba, decía, mirá, no, Pedro va a tener problemas muy serios, no sabemos cuáles porque lo negó, pero que no le iba a pasar bien, no le iba a pasar bien. De hecho, después los discípulos tuvieron más problemas. Pero independientemente de eso, lo importante era Jesús. Y sigue siendo Jesús. En este recordatorio podríamos decir muchas cosas más, pero lo único que quería agregar para terminar está en Filipenses, en el capítulo 2. Claramente no vamos a agotar todo lo que implica la cena del Señor y lo que recordamos en este ratito. Pero sí quería recordar lo que se nos dejó escrito en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios que hoy somos nosotros los que podemos hacer esto, de doblar toda rodilla, nuestra rodilla, mi rodilla, y reconocer, confesar que Jesucristo es el Señor.
Pero hay quienes no lo hacen. Así que parte de nuestra tarea está en testificar a ellos. Parte de nuestra tarea es recordar lo que Jesús hizo para seguir creciendo en este testimonio, para seguir avanzando. Esto va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Pero déjale que pase todos los días en nuestra vida. En todas las situaciones. Sean peligrosas, confesar a Jesús o no. Sean raras, confesar a Jesús o no. Sea lo que pueda. Que Jesucristo, doblar la rodilla, la señal de humillación frente a Jesús, y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué lo que dice acá de humillarse es enorme? Es enorme de toda enormidad. O sea, no es que son 4 versículos y listo. ¿No? En algún libro aparecía el ejemplo de qué pasaría si nosotros nos transformáramos en hormigas. Claramente una hormiga está mucho más limitada que nosotros, ¿no? La capacidad de trabajo, de cosas que una hormiga de nada, comparado con todo lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, una hormiga y nosotros somos creados por Dios. Así que imagínense lo lejos, lo enorme que fue transformarse Jesús en hombre, de todo lo que se tuvo que despojar. Seguramente lo podemos imaginar todo, pero el despojo fue mucho más grande que transformarnos a nosotros en hormigas, sin duda. Y no solo eso, sino que además después se le ocurrió morir en la cruz, que era lo peor que podía pasar. Lo peor que podía pasar desde todo punto de vista en la época y en la cultura judía de Jesús, en la época de Jesús, era morir en la cruz. Era peor, no había nada peor. Y Jesús lo hizo. Para que nosotros confesemos, nos humillemos frente a Jesús y confesemos que Jesucristo es el Señor. ¿Qué vamos a seguir haciendo ahora? Dirigido por Él, y Dios quiera que todos los días confesamos y humillamos a Jesús. Oramos y terminamos. Bendito Dios, gracias Dios por tu mesa. Gracias Señor por la mesa a la que nos invitaste, porque es tuya, no es nuestra. Sin duda tenemos un conjunto de disposiciones para recordar esta cena, pero tiene que ser tuya, más allá del orden, más allá de la disposición, más allá de lo que hayamos preparado, más allá de este día que consideramos especial y apartado para hacer esto en particular. Sigue siendo tu mesa. Gloria a vos. Gracias porque vos ya la dispusiste de antemano, sin que nosotros lo hubiéramos planificado, y aunque lo hubiéramos planificado tampoco lo podíamos hacer, porque el único que puede y podrá resolver nuestro problema de pecado, seguir siendo Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias porque vos no te levantaste ni te fuiste, como no te levantás hoy, ni te vas a ir de nuestras vidas, de nuestra iglesia, en este momento de la congregación. Gracias, Señor, porque vos sabés todas nuestras cosas, Señor. Las veces que erramos, nuestras tristezas, las veces que te negamos, pero así todo te quedás con nosotros, Señor, y querés que crezcamos en doblar nuestra rodilla y en reconocer que Jesucristo es el Señor y es nuestro Señor y es mi Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Guíanos, Señor. Seguí obrando en nuestras vidas, en nuestro testimonio y en este tiempo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Para siempre encontré